the door, know you wanna ride now. I'm the one, yeah, I'm the one, yeah. Hear you sick of all those other imitators. Don't let the only real one intimidate ya. See you watching, don't run out of time now. I'm the one, yeah. Ooh, 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 ooh. I'm the one, yeah. Ooh, ooh, ooh. I'm the only one, yeah. Ooh, ooh, ooh. I'm the one, yeah. Ooh, ooh, ooh. I'm the only one, yeah. Pull up. Muy buenas tardes, amigos de Noticias Globovisión Deportes. Hora de arrancar esta emisión deportiva. Hoy vamos a hablar de lo que es noviembre festivo con el running ecológico, la Siria 15K. Es por eso que ya en estudio nos acompaña Francisco Gómez, parte de los organizadores de este evento, a quien ya le damos la bienvenida pues acá a Globovisión. ¿Cómo está? Muchas gracias por invitarnos a tu programa. Bueno, arrancar hablando por supuesto de lo que va a ser este evento, pero más que todo, antes de entrar en materia de lo que es la carrera, pues todo esto que apoya Ecosendero, pues que es la organización que está organizando lo que es esta carrera. Sí, efectivamente, Ecosendero es una fundación creada por nosotros, una iniciativa familiar en Guatire. Tiene 6 años y tiene una versión que es la competencia La Siria, que es la versión número 5. Tenemos 5 años realizándola consecutivamente. Y este 26 de noviembre tenemos la versión número 5, que es una actividad que está formada por un maratón de 15 kilómetros en el sector de la Siria. Ya tiene un circuito ya con aprobación de la Federación Nacional de Running, de Atletismo, y con la participación de distintos corredores profesionales de Venezuela. Vienen de Zulia, vienen de Aragua, vienen de Carabobo. Y además de la competencia de 15 kilómetros, tenemos una caminata de 6K, okay, que es una actividad más familiar, porque Ecosendero tiene también una labor que presta desde el punto de vista de la recreación, y tiene una competencia infantil para chicos hasta 14 años de 1 kilómetro. Más allá del tema deportivo, de lo que es la carrera, de lo que es apoyar este mundo del running, hablemos un poco de esas bondades cuando se mezcla lo ecológico con lo deportivo. Nosotros el mes pasado tuvimos la oportunidad de cubrir lo que fue la carrera verde en Margarita. Vemos como cada vez se está promoviendo y mezclando lo que son estos dos, tanto la ecología como el deporte. Sí, nosotros consideramos, y ha sido siempre un sueño de parte nuestra, que la ecología es una ciencia así como superorgánica, que reúne a todas las otras ciencias. En este momento está en boga toda la actividad ecológica, primero porque también tenemos que demostrar que somos amigos del ambiente, siempre lo hemos hecho a través de nuestras actividades, y hoy por hoy pues también hacemos actividades deportivas que están dirigidas también a conocer los espacios. Nosotros tenemos unos espacios naturales en Guatire, Guarena, que corresponden a la cordillera del Ávila. O sea, el Guaraíra Repano tiene su extensión hasta Cabo Codera, y el sector de Guatire tiene una exuberancia natural, y nosotros queremos promover, conocer esos paisajes a través de estas actividades, que son anualmente las competencias, pero periódicamente hacemos caminatas hacia estos sitios para tomar contacto con la naturaleza, sentir que podemos ser parte de ella y podemos luchar por la defensa de esos espacios, que queremos tenerlos y protegerlos para evitar también que sean tomados con otros fines. También hablaron un poco pues de esas respuestas que han tenido ustedes pues de lo que es el público en todos estos eventos que han organizado. Sí, muchísima, muy buena respuesta. Ecosendero está muy activo en las redes sociales. Tenemos nuestra página www.ecosendero y todo @Ecosendero por el resto de las redes sociales. Estamos muy activos, tenemos seguidores. Nosotros pensábamos que la competencia este año, por cuestiones que todos conocen de crisis país, la teníamos pautada para septiembre y no pudimos, la desplazamos hacia noviembre, pero efectivamente había un número grande de seguidores y de atletas
que han estado esperando la competencia y hemos tenido una receptividad que nos complace enormemente. Y de repente ya siendo en noviembre, hablando de los factores climáticos, pues ayuda un poquito para evitar ese calor y más en Guatire. Sí, aunque los atletas están muy preparados para competir en todos los terrenos, ¿no? Pero Guatire tiene un clima, bueno, muy específico, de un área que está a 300 metros sobre el nivel del mar. Claro. Pero la Siria comprende una altimetría que llega a los 1000 metros. Nosotros tenemos un circuito bien lindo que tiene 15 kilómetros de recorrido y ya está inclusive considerado uno de los circuitos nacionales para competencias de este tipo. ¿Cuántos atletas están esperando? Estamos esperando aproximadamente 250 a 300 atletas y hasta la fecha tenemos un número aproximadamente de 150, 160 inscritos y sabemos que en los próximos días van a llenar ese espacio, ¿no? Esperamos como 300 corredores aproximadamente. Después de la Siria 15K, ¿qué vendría para ustedes? Nosotros hacemos actividades permanentemente. Quería decirte que además de las competencias, que son los 15K, la carrera de 6, la caminata de 6 kilómetros y la de 1 kilómetro, que se hace una vez al año, nosotros todo el año estamos haciendo caminatas familiares. Porque hay un área de ecosendero que trabaja con la formación, la recreación, el área educativa, y ahí intentamos que todos los que participen en las caminatas se enriquezcan con tips que están dirigidos fundamentalmente al cuidado del ambiente y todo esto. Lo que es responsabilidad social, nosotros también estamos haciendo actividades de este tipo. Por ejemplo, para hacer esta actividad en la Siria, nosotros hacemos una jornada de limpieza de todos esos sectores. Okay. Y nosotros tenemos también otros sectores que siempre estamos propiciando actividades de responsabilidad social. Claro. También tenemos actividades educativas en escuelas, tenemos charlas que damos de carácter ecológico en las escuelas como fundación que también aporta hacia los niños ese. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nosotros en los siguientes bloques vamos a seguir hablando pues con toda esta familia que está promoviendo lo que es el deporte y la ecología, pues que vayan de la mano. Pero es hora de hacer nuestra primera pausa, recordándoles que si nos quiere dejar algún comentario lo puede hacer a través de nuestras redes sociales, en Twitter como @deportespiso.gb e Instagram como Deportes Globovisión. Usted está viendo Noticias Globovisión Deportes.